Bueno, ya tenemos con nosotros al profesor, el internacionalista Francisco González, amigo de la casa. Profe, bueno, este escándalo que se ha suscitado en Argentina, queríamos también conversar con usted un poco, quizás entendiendo un poco el tema o buscándole antecedentes, alguna referencia de esto que ha ocurrido y que ha estremecido no solamente a Argentina, sino a todo el mundo, ¿no? Porque hay varios elementos allí que están mezclados allí. ¿Cómo está? Saludos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Michel, a tu programa. Y como ha dicho en declaraciones recientes la expresidenta Cristina Kirchner, pues creo que Argentina está ante una gigantesca criptoestafa promovida no solamente por el presidente Milei, ¿no? Sino por todo un consorcio de socios, inversionistas, que no solamente se mueven entre estos negocios turbulentos de las criptodivisas, en este caso la criptodivisa Libra, ¿no? Como ya todos conocemos, sino que también sirve como una especie de pote de humo en lo que pasa tras bastidores, que es la entrega de los recursos argentinos a empresas internacionales, pero sobre todo el tema de los puertos. Mira, hay una situación en la cual este ruido que ha generado la situación de esta criptodivisa Libra, que es el hecho de la entrega de los puertos argentinos, sobre todo en el río Paraná, a grupos, consorcios internacionales, pero sobre todo empresas del ejército de Estados Unidos, empresas británicas, y que tras bastidores, pues recientemente veíamos en septiembre, octubre del año pasado, el paso por el río Paraná, ¿no? En frontera con lo que es el borde del Uruguay, toda esta dinámica que tiene que ver con la contrabandos, pero también con el narcotráfico, ¿no? Entonces, toda esta maraña está tras bastidor y bueno, a mi ley esto le viene al dedo en este momento porque aunque sea una estafa, van a buscar sacarle punta para todo lo que son sus beneficios en términos telemáticos, ¿no? Sí, pero digamos, este es como una punta del iceberg, es decir, este escándalo está logrando, de acuerdo a lo que usted dice, este escándalo es lo que está Sí, es develando lo que hay detrás. O sea, esto es como apenas la punta de lo que hay detrás de ese escándalo o de esto, que claro. quizás lo ven hasta En, el en punto de Argentina fiscalía. usan mucho la expresión sí, claro, en Argentina utilizan mucho la expresión del efecto Titanic, ¿no? Para decirte que es el hundimiento de un barco comparándolo con la política. Y esto tiene que ver precisamente con el hecho de cómo ya es como la gota que derramó el vaso. Las mafias son a diario. El macrismo está detrás, seguramente, porque vemos que Macri, aunque trata de lastrarse de esta dinámica, ahora quieren facturarle a Milei deudas, problemas políticos que se están dando, gente que está tratando de desmarcarse de su lógica política, pero lo que hay de verdad en este momento es la cúspide de lo que ha sido, bueno, toda una cadena de acontecimientos, de mafias, de lavado de dinero, de estafas con el narcotráfico y que ahora con esto de la criptodivisa, esta llamada Libra, pues explota eso bien como tú dices, ¿no? La punta del iceberg, pero que, cuidado, lo que ha generado es una lógica en la cual se pretende por parte de diputados de la Unión para la Patria, del kirchnerismo, pues abrir la posibilidad de una comisión en el Parlamento que necesitan 129 diputados de 257 aproximadamente para poder abrir una comisión investigadora que vaya al otro nivel, que es un posible juicio político, ¿no? Ya es muy obvio que hay razones para hacerlo y en eso está trabajando la comisión para poder abrirle, o por lo menos abrir la comisión que vaya al juicio político, ¿no? Es lo que la primera etapa que están tratando de hacer allí. Ahora, ¿de qué se está hablando? Usted me habla de puertos, de la entrega de varios espacios, la privatización a empresas de Estados Unidos, un poco para precisar eso, una parte de todo este entramado, que no está desligado. Sí, recordemos que a ver, el año pasado justamente la que era la líder, ¿no? La generala del Comando Sur, la generala Richardson, había estado a medianoche, ¿no? En un vuelo bien extraño en la Antártica, ¿no? Milley se embarca a un vuelo de noche, nocturno, se va para allá, se reúnen a medianoche y hacen un acuerdo a través de empresa que maneja el ejército de Estados Unidos, en el cual hay una cesión de intereses a estas empresas del ejército de Estados Unidos, primero en todo lo que tiene que ver con la lógica de los recursos de la Antártica, pero también eso se daba con los puertos que están en el río Paraná, cerca de Rosario, ¿no? Que es una zona donde hay muchas mafias allí,
y ha habido problemas con narcotráfico tremendos, y que ahora estos puertos que recorren todo este río que llega hasta Brasil prácticamente, pasando por el Uruguay, pasando por el Paraguay, y estos puertos están en manos privadas, sobre todo del ejército de Estados Unidos, pero también de empresas británicas, ¿no? Bueno, eso también en la disputa geopolítica del tema con puertos que manejaba empresas chinas, ¿no? Y que Milei, bueno, busca romper con esta lógica de empresarios o de acuerdos con empresas chinas, y ahora pues mayormente las hace con empresas del ejército de Estados Unidos, así literalmente. Estados Unidos en su época actual pues no tiene esa, digamos, esa posibilidad de hacer inversiones o esas empresas estadounidenses como en otra época, y ahora directamente las hace el ejército de Estados Unidos, ¿no? En Argentina eso no le gusta a la gente, pues hay un tema del nacionalismo allí o la soberanía que ha sido violentado, y que ahora pues esa situación ha generado todo un paso de tráfico por esa zona del río Paraná, el tráfico de cocaína también en esa zona, y que yo creo que, bueno, en este momento, esto que explota es solamente, como bien tú dices, ¿no? La punta del iceberg. Te repito la expresión, ¿no? El efecto Titanic que puede tener esto en la realidad argentina con esta macroestafa, como bien dice Cristina, esta especie de Le Croupier, como dicen los franceses, el dealer. En Argentina usa mucho esa expresión. El dealer es esta persona, el negociante, cuando tú vas a jugar blackjack y esto en las mesas de casino, el que sirve las mesas, el que sirve las moneditas estas para poder intercambiar, ¿no? Por dólares, y bueno, este está jugando con los dólares de toda la nación y se olvidó un poco de que es presidente y está jugando la lógica de cualquier socio y para los grupos, digamos, empresariales que los están rodeando y sus asesores también, ¿no? Asesores también en los cuales hay implicaciones de argentinos, pero también de estadounidenses. Sí, porque me llama la atención cuando usted habla de esa lógica, porque él me llama, es muy curioso que en la entrevista él dice que, bueno, trata de bajar los efectos, ¿no? No son 44.000 personas estafadas, son 5.000, porque la mayoría son bots, pero sobre todo en esa narrativa que están alimentando algunos medios, tratan de decir que eso es privado y no tiene nada que ver con recursos públicos ni del Estado. ¿No? ¿Qué está pasando allí? O sea, Mira, digamos, es la lo es más la misma absurdo que narrativa. podemos escuchar, Ujú. mira, lo más absurdo que podemos escuchar hoy es, por ejemplo, las declaraciones de la ministra Bullrich, ¿sí? La ministra de Interior y Seguridad ya de Argentina, que te dice que no, que lo que pasa es que él tiene libertad de expresión. Él tiene libertad de expresión de poder hacer esto y promover emprendimientos, pero se olvidaron por unos minutos el día viernes, como a eso de las 7 de la noche, que era el presidente de toda la nación argentina, no solamente del grupo que los votó, hasta de sus opositores, ¿no? Entonces, cuando el presidente habla en términos ya privados, en representación de una empresa, de sus socios, porque ojo, no son cualquier tipo de personas, Michel, son sus socios. Él estuvo en una reunión también en diciembre donde hay fotografías con estos aliados, estos socios de él, y estaba promoviendo esta criptodivisa, pero que bueno, vimos que después de 3 horas se vino a la debacle y toda esa gente quedó sin su dinero, pues quedaron arruinados, y que ahora incluso gente de él mismo que lo apoya a él, que se fue a invertir, ahora se quedaron sin plata, ¿no? Y que quieren hacer sus demandas y bueno, y reclamar sus intereses que están en todo su derecho, ¿ah? Aunque sea el socio de él, de ellos, aunque sea el presidente de ellos, pero tienen todo el derecho de reclamarle al presidente Milei, ahora convertido en este dealer, en este croupier que juega con los intereses de todos los argentinos y gente a nivel internacional que también invirtió en esta criptodivisa, ¿no? Ahora le pregunto, ¿se puede hacer un hilo conductor con esto que está pasando en Argentina, con lo que también está ocurriendo en Panamá? Fíjese, llegó por allá, bueno, Richardson ya había aparecido, ustedes ya recordaremos, pero Marco Rubio apareció por allá, no sabemos si está inspeccionando o haciendo un recorrido en el canal de Panamá. Después se va Marco Rubio, entonces, bueno, entonces el presidente dice que no, que eso no fue lo que se acordó, un poco extraño. Después, Mira, bueno, una agenda que le está pintando, ¿no? Le está planteando Estados Unidos. Eso es un hilo, son mira, situaciones parecidas. claro, no solamente que es parecido, yo creo que Argentina fue como el tubo de ensayo, ¿no? El tubo de ensayo porque fue una previa, como dicen allá en el fútbol, no, fue la previa a lo que venía. Es decir, Argentina comenzó a negociar los intereses, por ejemplo, el tema este de Paraná y de los puertos,
a la lógica que está haciendo, por ejemplo, Marco Rubio con Panamá ahorita. Lo único es que Milei es un socio agradable de la extrema derecha, un socio admirador de Trump y de Marco Rubio, y fue antes de la toma de posesión, estuvo allí en la mansión de Mar-a-Lago. Sin embargo, en este momento, el presidente del Panamá, Mulino, no es un socio muy agradable, si bien creo que ha cedido en demasía a las peticiones de Estados Unidos y que ahora vamos a ver una lógica en la cual rompe con los intereses que tenía también el Panamá con China, por ejemplo. En eso se parecen los dos procesos, ¿no? La lógica ya de las empresas chinas que tenían inversiones que no te hacen una presión de esa manera para que tú juegues en esta lógica de las inversiones a nivel internacional, y que ahora, de alguna manera, lo que se pretende hacer en Panamá, pero también en México y en otros países de la región, tiene que ver con la imposición de, bueno, de la potencia más contundente que hay en la región, que es Estados Unidos, y que también depende también de las lógicas de los presidentes y sus corrientes político-ideológicas. En el caso de Milei no hay ningún dilema. Milei se dio sin ningún tipo de empache, sin ningún tipo de crítica a todo lo que se le pedía, y que ahora, bueno, el presidente de Panamá, aunque en el verbo, en las declaraciones, se muestra reacio a hacerlo, la realidad nos está diciendo que lo hizo, que sí Sí. se dio esos intereses o esas presiones, y que, bueno, en este momento, ahora Panamá seguramente ya va a amarrar con más profundidad sus intereses a la lógica de estas empresas también que tienen que ver con el ejército de Estados Unidos. Ojo, lo dijo Marco Rubio. Y lo dijo también en República Dominicana con el presidente Abinader, donde ya ellos estaban allí. Él dijo claramente así, mira, el ejército de Estados Unidos estaba allí. Cuando te hablan de las empresas norteamericanas, están hablando del ejército de Estados Unidos o las seccionales del Comando Sur. Entonces ya es una lógica habitual en la región que se haga este tipo de política, ¿no? Sí. ¿Y de qué se puede prever algo de va a ser una política del gobierno de Estados Unidos, un reposicionamiento, o qué tipo de relación, si uno ve lo que está pasando, por ejemplo, con ese diálogo ahora entre Putin y Donald Trump, donde Donald Trump dice, no, bueno, está muriendo mucha gente, soldados rusos, ucranianos, es decir, ¿qué se puede ahí vislumbrar de esta relación de Estados Unidos con América Latina? Siempre hay que pensar que Estados Unidos siempre va a prevalecer por delante los intereses de su país y los intereses de los grupos corporativos que están allí, ¿no? Entonces, en el caso, viendo un poco más el panorama geopolítico mundial que estás planteando allí con el tema de Ucrania y Rusia, la guerra, ¿no? Creo que también tiene que ver con hace unos años, pues, lo que eran los realistas, estos tipos de pensadores del tema internacional que te hablaban del heartland, el corazón o la tierra central que se busca para dominar, es decir, para dominar Europa debes dominar a Rusia, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo central o el enemigo, y se ha visto en los distintos informes que ha hecho primero en lo que eran estos encuentros el Comando Sur, por ejemplo, pero también los encuentros de inteligencia, las recientes declaraciones que se dieron allí en Múnich, en Alemania, donde yo creo que el objetivo más claro que tiene como contrincante Estados Unidos en este momento es China. Entonces, el hecho de, van como por escalas, Michel, esto es un tema más por escalas. Primero la región, América Latina, ¿no? Ya más o menos ha venido gestionando Marco Rubio toda esta dinámica con la reciente gira que se dio, ¿no? Ya podemos sacar conclusiones de qué es lo que cede uno u otro país. Siempre está el tema de la seguridad también, tanto la seguridad internacional de Estados Unidos como la de los países. El caso concreto de el presidente Abinader allí en República Dominicana, donde con la excusa de que hay una casi invasión por parte de la migración ilegal de Haití, entonces necesita más seguridad, más resguardo de los intereses. Y ya Marco Rubio decía que allí había habido, bueno, de hace tiempo están trabajando en esa especie de muro y en esos trabajos en frontera con Haití, el ejército de Estados Unidos. Es un poco, es mucho más distinta porque el tema de la guerra, y hay que hablar una cosa que también es concreta aquí, en el primer gobierno de Donald Trump, Putin y Trump eran socios. Es decir, si bien tenían sus jaloneos, pero eran socios en el ámbito internacional. Y en el caso concreto de la Unión Europea es la que queda muy mal parada
¿Por qué? Porque Europa quiere seguir con la guerra en este momento. Las inversiones que hace Alemania, por ejemplo, las inversiones que se hacen hacia los países que están en frontera con Rusia o a países como Finlandia o la misma Suecia, son inversiones millonarias en armamento y en inteligencia internacional que están allí, que se meten en Ucrania, que se meten allí y que asesoran al ejército y bueno, y tienen soldados allí. Y lo decía Lasroz en estas reuniones recientes, ¿no? Con Marco Rubio, que bueno, que ellos no estaban de acuerdo con la presencia de tropas de la OTAN allí, porque saben que están allí. Esas tropas están allí hace tiempo. Y por eso en este momento en concreto, creo que la dinámica de estas negociaciones que se están dando allá en Riad, en Arabia Saudita, pasan por el hecho de que ya prácticamente, o lo que nos demuestra eso, es que prácticamente Ucrania ha perdido la guerra. Ha perdido la guerra y lo que se está negociando es la posguerra, es decir, lo que viene, ¿no? Sí. Entonces nos veremos muy pronto la reunión ya entre Putin y Trump y Zelensky, bueno, Zelensky lo llamarán para presenciar allí, pero no tiene ya mucho con qué negociar, porque ya la guerra está perdida prácticamente. Ahora, fíjese, si hacemos una analogía con lo que está pasando, con ese diálogo directo que deja a Zelensky por fuera, aquí en Venezuela podemos quizás ver algo parecido, porque aquí Donald Trump se dejó encantar por Guaidó, por la extrema derecha, en el pasado y se ha deslindado de ellos, ¿no? Y ahora el diálogo directo es con el presidente Nicolás Maduro, ¿no? De alguna Claro, manera, sin Nietzsche, pasar por yo creo ninguna que bala. lo conversábamos alguna vez porque a ver, en el caso de Tron, Tron ya pasó por allí y hablamos incluso una vez, recuerdo que hablamos del tema del el pragmatismo económico, pero hay otra cosa también que tiene que ver con la ambigüedad. Hay una política ambigua, si bien tú ves que mientras estaba, vino el señor Rick Grenell y se negociaron todas las cosas que se negociaron con Venezuela, lo cierto es que al mismo tiempo a Venezuela se le confisca un avión allí en República Dominicana, ¿no? Entonces esa ambigüedad va a continuar de alguna manera ambivalente. Sin embargo, creo que la política de Trump, más allá de Marco Rubio y todo lo que pueda hacer, sigue prevaleciendo el hecho de este pragmatismo económico, pero también el tema de que, bueno, el tema de los migrantes, ¿no? La repatriación de los migrantes y el tema de la energía, pues Estados Unidos es un país que necesita en este momento mucha energía y estamos viendo justo mientras nosotros conversábamos estos días cómo ha subido ya, pasa del millón de barriles el tema de la producción venezolana y que Europa también está viendo para acá. Europa está viendo para acá. Europa ha sido golpeada tremendamente esta semana en las reuniones de Múnich, allá en Alemania, por G.D. Vance, el vicepresidente, y esto ha generado toda una revuelta europea. En solo una semana, bueno, la política europea se volteó totalmente. Es una locura lo que está pasando en Europa, ¿no? Con el Ahora, tema de que ya Pedro Sánchez lo catalogan de trotskista o de ultraizquierdista, porque le dice, él mismo dice que cómo es posible que las extremas derechas, ahora Santiago Abascal envalentonado y todo el PP, Feijóo y todo esto, y bueno, y en Alemania también está pasando, ¿no? Que están contestando a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y eso que no ha ido Trump todavía, ¿no? El jefe ahora, del clan. pero fíjese que bien interesante, pero entonces le pregunto, pensando en ese pragmatismo económico de Donald Trump y esa política ambigua, pero a pesar de eso, bueno, se acaba de renovar una licencia, ¿por Sí, qué? Infiero o se puede inferir entonces, además de un reconocimiento de Donald Trump con el presidente Nicolás Maduro, sí, una apuesta a que la realidad de Venezuela es esta, y no buen aquella. punto. ¿Por qué Donald Trump, por Claro, ejemplo, no buscó negociar o sentarse o aceptar la visita del Mundo González, por ejemplo? ¿Por qué? mira, haciendo un símil con esa pregunta que hace muy interesante, si comparamos con el tema de cómo se está reaccionando el mismo Marco Rubio con Rusia, ¿no? Mira una cosa, Marco Rubio cuando estaba allá en el Senado y en sus análisis de inteligencia que él hace, ¿sí? Que los hacía para proveer ciertas agencias, pero también para su política desde el Senado, ¿no? Ahora es distinto como el canciller prácticamente. Recordemos que el jefe del Departamento de Estados Unidos es el que lleva la diplomacia. Son dos aristas distintas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel momento su ámbito de trabajo giraba en torno al tema de lo que llaman ellos el eje del mal en América Latina, que es Cuba, Nicaragua y Venezuela, eso estaba clarito, pero ojo, a nivel global era
China y Rusia. Es decir, no es que se los veía a los rusos como unos posibles aliados por parte de Marco Rubio. ¿Ves la onda, no? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él llega, y justamente viendo sus declaraciones, él es el que está proponiendo la reapertura de las embajadas que estaban rotas desde el inicio de la guerra. Entonces, ¿cómo ves un señor que ha sido excesivamente antirruso y ahora te habla de que él, desde la posición de Estado que él tiene, de ejecutivo, ahora él tiene que decir que, bueno, sí, ahora vamos a reabrir las embajadas, vamos a llegar a acuerdos de negociación? Entonces estamos viendo este pragmatismo que vimos con Venezuela, de alguna manera, que no está aplicando en Rusia, ahora es Marco Rubio, ¿no? Lo estamos viendo claramente. Y la otra cuestión que ahora sí, desde el punto de vista ruso, tiene que ver con el hecho de decir, hey, ya va, vamos a renegociar, está bien, pero vamos a darle garantías al discurso, porque ¿qué pasa? Que durante Biden y un poco antes, donde Trump, en la época de Trump también, pasaba que aunque llegaras a acuerdos con Estados Unidos, lo cierto es que siempre había el saboteo de sectores para romper las relaciones y atacar y distraer la posibilidad de mejora de esas relaciones, como está pasando aquí, ¿no? Ves que hay la mejora de relaciones, se reúne Rick Grenell, hay negociaciones ya moviéndose en términos políticos, en términos económicos, hay reconocimientos de lado y lado, y mira esta cuestión. Pues no solamente que reconozcan a Maduro, es que Maduro también reconoce a Trump, ¿no? Es reciprocidad en ese ámbito. Y también tiene que ver con el hecho de que estas posturas ambivalentes hay que pedir garantías. Hay que pedir Bueno, pero, garantías como le está haciendo la ROF, ¿no? Hay que pedir garantías de que esa estabilidad se mantenga y los hilos de comunicación y negociación con los grupos de esas facciones que sean un poco más serios, ¿no? sí, Más estables, por pero decirlo así. al menos parece que está la garantía. Por eso le decía, de alguna manera infiero que Donald Trump dijo, mira, quien está en Venezuela es Nicolás Maduro. Hubo una elección, les guste a los Estados Unidos o no el resultado, pero el presidente es Nicolás Maduro, porque él no está recibiendo al extremista Edmundo González, ni a María Corina Machado, ni siquiera se ha referido a ellos. O sea, hay un Claro, reconocimiento y además hay una confianza, lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, lo decía el presidente, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, porque cuando se envían aviones, es decir, hay una palabra empeñada y hay un compromiso que se está cumpliendo, al menos en ese tema. claro. Tú ves que cuando viene Rick Grenell y está, pero es que el mismo día que está aquí haciendo negociaciones con el gobierno aquí en Venezuela, justo al mismo tiempo, Rick Scott está atacando por las redes sociales, tratando de sabotear la posibilidad del mejoramiento de las relaciones entre ambos países. No solo él, ¿no? Se metieron, el mismo Marco Rubio hacía eso. Es como presionar a Rick Grenell para que no se dieran las negociaciones al nivel óptimo en que se dieron y como van ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la ambigüedad, es que eso está allí, pues vamos a ver esa dualidad política por parte de Estados Unidos, pero por supuesto, la tendencia dominante que estamos viendo y nosotros aspiramos y queremos que siga siendo así, ha sido la de Rick Grenell y la posición de Trump, porque Trump ya pasó en el 2019 por ahí. Trump apoyó ciegamente lo que fue la investidura del autoproclamado Guaidó, y eso que generó para Estados Unidos. Trump quedó mal, en su prestancia internacional como político de un país potencia a nivel global, quedó mal porque haber apoyado a un grupo de personas, de ladrones y de estafadores tipo Milei, que no tenían ningún tipo de investidura, que se autoproclaman en una plaza en Venezuela, pero que tenían mucho billete tras bastidores. Entonces, mira otra cosa que va a generar el dilema actual con el señor Marco Rubio, que a Marco Rubio, estando por allá, no sé si en El Salvador, andaba por ahí, le pasan la dirección de la USAID, esta institución que tiene que ver con el tema de las inversiones en las ONG y todas estas ayudas internacionales. Bueno, pero si el mismo Marco Rubio cuando estaba como senador, él gestionaba ayudas para el grupo este de Guaidó, del Vecchio, Julio Borges, toda esta cosa Y no es telemática de contradictorio. Peter Pan que ellos habían creado. Y no es Entonces contradictorio. ahora, ¿ah? Y no es ¿Cómo? contradictorio que ahora lo nombren como director para dirigir los... Como dice Hamlet en su obra, Shakespeare en su obra de Hamlet, algo huele mal en Dinamarca, ¿no? Entonces, estas son, esta es la realpolitik, lo que no vemos. Y siempre en estas cuestiones hay que analizar precisamente, Mitchell, lo que no se ve, ¿no? Y de eso, bueno, de eso se trata, ¿no? Entonces, lo que uno puede inferir de todo esto o analizar de todo esto es que, claro, Marco
Rubio es muy bien conocido por Donald Trump también. Marco Rubio fue contradictorio a Trump por allá en el 15-16 en la primera campaña, y Trump sabe que él ayudó enormemente él, el señor Bolton, el del bigotico, el neonazi, y también el señor Elliot Abrams, que tenía el cargo que tiene ahora Rick Grenell, el enviado especial, ¿no? Ese que le llaman el enviado especial, lo tenía el señor Abrams, y que ellos, bueno, hicieron todo lo que hicieron, estafaron a Estados Unidos como nación, los contribuyentes a través de la USAID, toda la plata que pedían, y bueno, y también de lo que fue el robo de nuestros recursos, como ha sido Citgo, por ejemplo, y que luego, bueno, Trump quedó muy mal, y lo que pudo hacer Trump es a última hora, ese año, incluso en el mismo 2019, tratar de revertir un poco la dinámica, que estaba muy mal ya, porque se habían robado todo eso real y no funcionó nada, seguía Maduro en el gobierno, porque yo pensaba que caía en 3 días, cosa que no ocurrió. Entonces, todo eso se fue al traste de la basura, y ahora la política internacional de Estados Unidos quedaba mellada, ¿no? Y eso al final, mira, al final eso fue también un tiro en el pie que se dieron ellos, porque eso afectó la economía de Estados Unidos, el hecho de no tener esa proveeduría de recursos de Venezuela que se trabajaban en Citgo, por ejemplo, ¿no? Pero Lo que es fíjese el que petróleo. ahorita se había dicho, ahorita se pensó, hablando de eso de que Trump ignora a María Corina, este sector extremista que aparentemente quiere reeditar o quizás esperando, o ellos esperaban el apoyo de Donald Trump. Marco Rubio tuvo un contacto, pero una reunión por Zoom con María Corina, nada Sí, formal. Y ahora se habló de sí. que supuestamente se iba a conseguir, o el mundo estaría buscando una foto, un encuentro, una reunión con Marco Rubio en Alemania, en esta cumbre sobre la seguridad, foto que no se dio. Es decir, Esa es como la Marco foto Rubio no de... está tan loco, No, es loco no, como para nada, como la porque gente tampoco piensa. es tonto, ¿eh? Tampoco es tonto, es un tipo muy inteligente. Ajá. Y lo otro es, bueno, recordemos que esta misma María Corina dijo que se había reunido con Rick Grenell. Yo creo que lo de Rick Grenell fue muy concreto, fue muy público además, y yo veo difícil que se haya reunido con ella, pero es lo que ella dice, ¿no? Es lo que ellos pregonan constantemente. Es mentira, son estafas al estilo Milei, estafan a la gente, pues, con este tipo de cosas que hacen. Entonces, sin embargo, en este momento, bueno, no solamente por el tema de que la USAID ahora tiene que investigar a este grupo, ¿no? Por todo cómo dilapidaron y se robaron todos esos recursos, ¿no? Sino también por el hecho de cómo ellos han venido gestionando a través de distintas fundaciones. Mira, el tema de la migración es clave en todo esto, Mitchell, porque cuando vimos esas olas migratorias desde Venezuela, muy inducidas por esta persona, por ejemplo, David Smolansky armaban estos grupos WhatsApp y exhortaban a la gente para irse del país desesperados y Sí. todo aquello. Lo cierto es que tenían todo un caminar, un training que iba hasta Estados Unidos, que se movía por el canal del Darién, y que esto, digamos, la cúspide de esto sería el TPS. Mira la cosa, ¿no? Atajaban mucha de esta gente y los trabajaban con el tema de derechos humanos, derecho internacional humanitario, y decían que eran perseguidos políticos, cosa que no eran todos tampoco, algunos, pero todo era un cuento. Y entonces cuando estaban ahí, los metían en Estados Unidos, y bueno, ahora sí ya se daba esta situación de los TPS, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Como no continuó esa lógica, ahora vemos muchos, sobre todo estos youtubers, ¿no? Youtubers, analistas, allí sobre todo en Miami, que te están diciendo, no, sí, bueno, sí, es una traición de parte del gobierno de Estados Unidos, cuando ellos mismos han sido los que han defendido a Donald Trump. Ellos, si no votaron, por lo menos ponen fuerza para que Donald Trump ganara. Entonces, como le salió todo al revés, todos patas arriba, como decía Galeano, ¿no? Que el mundo patas arriba, ahora están llorando y bueno, se deben haber arrepentido. Hubiesen preferido que ganara Kamala Harris, pero eso no ocurrió. No fue Trump, y la realidad es la que tienen ahora y no la que ellos querían, ¿no? Esa es la realidad. Tienen que vivir con eso, ¿no? ¿Usted cree que Marco Rubio se vaya a quemar ahí? Vaya a ser uno de los primeros que vayan a salir del gobierno de... Va a tener un dilema, ya creo que ya lo tiene, porque él gestionó, y lo sabemos, que gestionó de verdad, verdad, en el 2019 mucho de este financiamiento a estas ONGs venezolanas que estaban en Cúcuta. Eso es real. Entonces, ahora que esté de la USAID, y él mismo criticando la USAID porque dice
que son fundaciones que estafan a los contribuyentes de Estados Unidos. Bueno, el primer dilema que va a tener es justamente con las inversiones que se hizo a través de estas fundaciones a estos personajes de la extrema derecha que están en Estados Unidos. Entre esos Guaidó, pero son un montón. Está Del Vecchio, está este señor Julio Borges, pero también un montón de periodistas y youtubers que ellos financiaban para esa locura de lo que fue la autoproclamación y la posibilidad de una guerra de invasión a Venezuela en el 2019. Sí. Bueno, profe, seguimos analizando este tema, ¿no? Muchísimas gracias. Bien importante esto que está en pleno desarrollo. A Trump hay que verlo ahí, pues, como, ¿cómo se llama? En la baranda. Hay que analizar siempre y estar muy atento. Sí, claro, estas cuestiones no son fáciles, pero bueno, yo creo que en este momento el viento corre a favor de Venezuela, eso es positivo, debemos mantener ahí, como dice Claudia Sheinbaum, cabeza fría. Recordemos un periodista que estaba como medio desesperado porque tenía 3.000 tropas en la frontera entre México y ella dijo cabeza fría, habló con Trump y después cuando salió en su mañanera ella dijo, ah, vieron el Twitter y la gente, ese mismo periodista y otros la aplaudían. Entonces Mm. tenemos que tener mucha cabeza fría y seguir pensando en cómo hacer avanzar a Venezuela. Y bueno, creo que va bien la cosa, pero hay que mejorar más, pues. Tenemos que seguir por ahí, Bueno, mucho más. Francisco González, profesor, muchas gracias, profe, y seguimos analizando esto en los siguientes programas.